Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a este no podcast Viaja al Nuevo Mundo. El día de hoy me di a la tarea de traer a alguien que nos ayude a hablar acerca de estos increíbles, poderosos y talentosos maestros del NEN, los cuales han ayudado tanto a nuestros protagonistas como a otros personajes a alcanzar niveles bastante buenos en el uso del NEN. Mi invitado el día de hoy es Demias Cronios Aiken. Bienvenido de nuevo a cuenta, presentes ante el público, por favor. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, soy Cronos Aiken, un fan muy acérrimo de la obra. Y bueno, teorizando y teorizando todo el tiempo y repasando la obra todo el tiempo también. Así no nos olvidamos de Hunter x Hunter hasta que salga algo. Y muchas gracias, usuario NEM, por invitarme nuevamente. El placer es mío de tenerte aquí nuevamente y poder platicar de esta maravillosa obra hasta que Togashi vuelva a dar señales de vida. Pobre Togashi. Ya va a volver, ya va a volver. Confío en ti y confío en los demás, claro que sí. Pues metámonos lleno con el tema de hoy. El tema de hoy son los maestros NEN. ¿Hay alguna definición que pueda darnos muy sencilla de lo que es un maestro del NEN? Bien, vamos a repasar un poco sobre, digamos, qué son considerados como maestros NEN en la obra, propiamente dichos. Algunos son mencionados y muestran, digamos, su talento como mentor o maestro, y otros no tanto, solamente uno puede discernir que tienen un potencial de enseñanza. A lo que me refiero es que algunos directamente muestran un proceso del cual se puede aprender NEN, y los otros solamente van como a un proceso indirecto en donde alguien no tan docto en el NEN puede aprender. Medio entreverado, pero ahora los mencionamos uno a uno. Claro que sí. Como tal, el examen del cazador trae una prueba secreta que no muchas veces, o bueno, casi nadie conoce, que son los mismos aspirantes a saber el NEN. Entonces siempre como que es curioso que te tengas tú que preparar con alguien ya experimentado en el campo para poder aprender de este gran poder que podría llevar a la conquista del mundo o a su misma destrucción. Pero ¿no le parece en este caso curioso que incluso el mismo maestro pueda preparar al alumno para cosas malvadas? Sí podría ser. Claro, es curioso justo que mencionas el examen de cazador. Es como que la asociación ya premeditadamente tiene asignados ciertos mentores para los que se gradúan de la penúltima prueba. Digamos penúltima porque la última justamente es aprender NEN. Y de lo que vemos es justamente maestros, no muchos, solamente dos. Podemos ver al maestro de Kurapika, Izunami, y al maestro de Gon Ikiluga, el maestro Wing, que fueron elegidos como premeditadamente para que ellos desarrollen el NEN y tiendan a no salirse de un camino, digamos, para el lado de la maldad, justamente. Esos son justamente los dos primeros maestros que aparecen, pero siempre puede haber un maestro, un mentor que sepa mucho y quiera formar filas de usuarios, vamos a decirle, malvados. Sí, porque al final de cuentas la obra te quiere presentar de que los protagonistas tienen que ser los buenos, los que ayuden, los que aporten, y de hecho sus maestros lo recalcan mucho. Este poder o el NEN, la energía que les estoy transmitiendo, puede ser usado para algo muy malo y realmente no habría casi nadie en el mundo que te pudiera detener. Entonces sí, como que esa parte del bien o el mal es destacado al principio, pero conforme va avanzando la obra vamos viendo que esta línea como que se va haciendo más borrosa. No sé si tengas como tal algún maestro favorito de entre todos los que ha mostrado la obra. Y realmente de todos los que enseñan y los que podrían potencialmente enseñar, yo me quedaría, estoy entre Wing y Biscuit, o Bisque, o Bisky, como le quieran decir. Una porque sabe mucho, sabe prácticamente todo, parece ser.
Pero Wing es como el más tranquilo y el que quiere llevar todo con relajación el entrenamiento y también detecta el potencial del que le va a enseñar. Eh, Vamos a decir, me quedo con Wing porque es el que enseña así pacíficamente y también como que quiere ir por el camino del bien, vamos a decirle. Porque después de todo, cuando le enseña a Gon y Killua, les dice que hay muchos que aprenden el Nen por el lado de la voluntad letal, por ahí le llama en latino, y que él prefiere ir por el lado de la voluntad entusiasta. No le dice como el bien, sino como algo mejor, digamos, no salirse de ese camino. Pero sí, me quedo con Wing. No sé con quién te quedás vos, Croc. Pues fíjate que me ha estado dando muchas vueltas Izunami, que realmente fue quien preparó a Buen Kurapika, no solamente para la creación de sus habilidades, la cadena y todo eso, sino porque siento que aún tiene mucho que dar y mucho que mostrar ese maestro del NEN, además de que no sabemos su habilidad, que debe de ser buena o parecida a materialización. Y también me quedo con Morel. Morel, aunque no lo parezca, ya tiene como tal a un estudiante, el cual es bastante poderoso y ha sabido aprovechar el NEN y estas uniones o las afinidades a su favor. Entonces, siempre como que es difícil, pero vamos a decirlo así, por lo que se sabe, Izunami llega a ser mi maestro favorito. Ah, perfecto, perfecto. Y Tsunami también tiene como sus métodos y parece verse en el manga y la serie también, más en el manga porque, bueno, se desarrolla un poquito más él sobre el final. Parece querer enseñarle a Kurapika todos los detalles sobre el NET, porque incluso le explica con lujo de detalles las condiciones, los juramentos que se le puede poner una técnica, y parece ser que también lo instruyó en cómo hacer cada técnica de las cadenas y cómo desarrollarla. Eso es muy interesante que, por ejemplo, un Wing no disparó para ese lado. Fue como que les dijo, imagínenselo ustedes y ustedes desarrollenla. Pero a Kurapika fue muy puntual Izunami, como más metódico. Entonces, por ese lado es un mentor como más avanzado que Wing, te podría decir. ¿Crees que hubiera afectado mucho el desarrollo de Gon y Killua si Biscuit hubiera aparecido desde el principio o hubiera sido un desarrollo como el que hemos visto hasta ahora? Y Biscuit es como que los vio, no fue designada, pero podría haberlo sido porque era de la asociación también, pero hubiera sido como más dura, los hubiera visto con mucho talento y para mí le hubiera dado un entrenamiento muy intensivo para que Gon y Killua se luzcan mucho desde el inicio. En cambio, Wing fue como, bueno, les doy esto, ustedes son talentosos y van a aprender solos sobre la marcha, como instintivamente e intuitivamente. Pero Biscuit realmente los quería hacer relucir. Justamente en Grid Island los ve a uno como un zafiro y al otro como un diamante en bruto. A los dos un zafiro y un diamante en bruto. Y tenía esas ansias de quererlos llevar a un extremo. Es cierto, realmente dijo que su potencial era demasiado grande como para no aprovechar o para no desarrollarlo, entonces se entiende por esa parte que un maestro quiera ver en su máximo esplendor a ese diamante, pero también hay veces en las que quizás ese diamante o ese diamante en bruto no debe de ser tocado. Podemos poner el ejemplo de estas personas que vienen de Ciudad Meteor. No se sabe quiénes son los maestros que les enseñan Nen, pero sabemos que sus propósitos no son muy buenos. Los asesinos o la familia Soldic en este caso, que no sabemos si son los que van pasando la batuta a los más jóvenes, los que les enseñan el Nen, pero quizás de una manera muy brusca o muy a la defensiva, si podemos ponerlo así. ¿Qué piensas de esta parte acerca de los maestros del Nen? En la contraparte de maestros, digamos, que guían a sus alumnos por un camino más letal, vamos a decirle, que no tanto técnicas de utilidad, sino algo más como el asesinato de los Soldic, o tal vez la protección, si nos referimos a la milicia de Kakin,
justamente el príncipe Benjamín tiene que haber tenido ciertos mentores de la milicia, porque se nos muestra que él ya es como un usuario NEN experimentado, con toda una tropa de usuarios NEN experimentados, pero parece ser todos dedicados al combate o al espionaje, hasta ahora por las pocas técnicas que nos fueron mostrando. Por ese lado es como un NEN militarizado. Por el lado de los Soldic, un NEN, digamos, dedicado al asesinato. Ya las técnicas que nos mostraron, bueno, Silva Soldic prácticamente tiene como unas bombas en sus manos, o sea que te pega y explota todo. Es un monstruo el tipo. Y bueno, en menor medida poner un Irumi es de por sí muy ágil, muy fuerte, pero sus agujas son letales también. Eso de controlar con una aguja cualquiera y masivamente es algo totalmente que podría desequilibrar el mundo del NEN. Y ahí justamente podemos poner en contraparte la asociación que quiere como regular el NEN, donde los cazadores vayan por un camino más del bien, vamos a decirle, en contraparte con todos los extraños de afuera que aprenden NEN de otra forma y pesan del otro lado de la balanza. Aquí viene una pregunta interesante con respecto a eso, que es ¿qué tan experimentado tiene que ser alguien para ser maestro? Un ejemplo, sabemos que Biscuit ya pasa de los 50 años y sabemos que ella fue a través de esfuerzo, dedicación y tiempo que fue que logró cada uno de los logros que tiene como maestra, pero alguien como Kurapika, en el cual está enseñando Nena ahora mismo en el barco ballena, pues no lleva mucho de esto, pero se ve que ella es alguien capacitado. Entonces, ¿tú cuál dirías que es el tiempo, o no hay como tal una marca de tiempo que te defina como maestro para poder enseñar? Y es curioso eso de qué edad o qué tanto conocimiento tendrían que tener para enseñar NEN. Tal parece, bueno, por ejemplo, si son así niños, adolescentes como Gon y Killua, como que lo aprenden, pero no muestran un atisbo de que pueden enseñar o pueden intentar explicarle a alguien cómo despertar el NEN. Sin embargo, después vemos a Kurapika, que con un conocimiento, vamos a decir, es muy inteligente de por sí, y Tsunade le enseñó mucho. No pasa mucho tiempo, pasan alrededor de 2 años casi, que ya en el barco ballena puede reunir a los guardaespaldas de los príncipes y explicarles cómo despertar el NEN. Está bien que es mitad y mitad, porque si bien le explica la teoría, después tiene su truco para forzar el despertar de cada uno. Así que es medio tramposo ese maestro Kurapika, pero teóricamente lo hace bien. Y al mismo tiempo alguien joven que recientemente se recibe, digamos, de cazadora provisional, tenemos a Teta o Zeta, como le digan en algún idioma, que es la rubia guardaespaldas del príncipe Seriadnik, que él enseña también Nen a él, como sabiendo todos los principios básicos y pudiéndolo explicar, digamos, a la perfección, como que puede con solamente explicar, dar las bases del NEN y hacer que alguien lo despierte. Así que, ¿qué edad debería tener? Y acá tenemos entre alguien que solamente estuvo 2 años como usuario NEN y alguien que ni siquiera pasó meses como Z, esta chica rubia, no pasaron ni meses que se recibió. Está bien que no sabemos si sabía NEN desde antes, pero especulemos que lo aprendió y ya lo estaba dando a las bases. Pero para ser un maestro, ahí yo opino que tendría que tener años de experiencia para enseñar ya, digamos, el detallismo en las cosas que por ahí se le escapa a los demás. Y ahí ya entramos a maestros más avanzados.
Mm, En este caso, a mí me haces pensar mucho en Bellón y quién fue capaz de enseñarle las habilidades, no tanto vamos a decir, se estima que él debe de ser potenciador, emisor, por debido a que su padre fue un potenciador muy poderoso, pero el que tú puedas crear maldiciones de ese grado y tan poderosas, ¿quién Oh, es sí, capaz de enseñarle eso a alguien o cómo le enseñas en este caso? pero es monstruoso, es como que estuvo en un mundo totalmente oscuro el hombre este. Y justamente también tiene un equipo no se sabe aún si son cazadores, ese equipo que reunió, pero también todos tienen habilidades que deben estar a favor de la exploración del continente. ¿Quién le enseñó a Bellón Netero si no le enseñó su propio padre? Es como que se descarriló un hijo descarrilado. Tal vez Netero sí le enseñó bien todo el desarrollo del NEM, pero al descarrilarse se fue por otros lados y aprendió algo en Caquín mismo, podría ser, justamente como hay una milicia que enseña ahí y todo tendiendo a otra parte más oscura en ese mundo que es Caquín, es posible que haya encontrado a alguien que no van a mencionar, que enseña el NEM de una forma así más tenebrosa, porque maldiciones es realmente una técnica monstruosa. Y encima en bebés. Mm, Pues quizás esto a futuro se nos sea revelado porque sí es un gran misterio el que esto nos aguarda, pero también nos hace pensar que quizás a veces, como lo volvemos a decir, a veces quizás no visualizas el potencial que va a tener alguien o lo que podría llegar a hacer con ese poder. Pero bueno, eso en otro momento se tocará. Ahora estamos con los maestros del NEN. En este caso, dime, ¿cuál es la manera? ¿Hay una manera correcta en la que un maestro pueda llegar a enseñar, digamos, los principios? O sea, como lo hizo Wing, que literalmente forzó que el NEN fluyera directamente de sus alumnos, ¿o crees que hay otros métodos más sencillos, prácticos para que alguien pueda dominarlo? Y de los mostrados, por ejemplo, a Curapica, como que le costaba entender que existía una fuerza superior. Entonces se nos muestra más en el manga, más que animado, que su maestro designado, Izunami, lo persigue, digamos, lo está rastreando, de por sí le roba la licencia para que Kurapika entienda que es alguien superior a él y le demuestra su fuerza tirándole una bellota y destruyendo un árbol. Ahí Kurapika no tiene duda de que hay una fuerza superior y directamente Izunami dice, seguime, te voy a enseñar. No nos muestran el proceso con el que empieza, pero no creo que haya sido el mismo de Wing. O sea, Wing nos nombra 3 o 4 métodos para iniciarse en el NEM. El más común es por meditación, dice, a lo largo de meses, incluso años, con meditación uno puede ser consciente de que hay algo más dentro de uno, que sería el aura. También dice que forzosamente uno puede abrir esos puntos yocos donde emana el aura, siendo atacado por Nen, un Nen ofensivo, pero que ese es un método muy arriesgado porque uno podría perder la vida o alguna parte del cuerpo, como nos mostraron en el arco del Coliseo del Cielo, que aparecen justamente 3 lisiados, un poco censurados en la versión animada, pero en el manga aparece uno que no tiene piernas, uno que está paralítico y uno que le falta un brazo. Y los nombran como los 3 que fueron bautizados con Nen a la fuerza. Y otro método que nombra Wing y que lo usa con Gon y Killua, es curioso que no se nombre por la traducción, por ahí se pierde la traducción, tanto en el anime como las versiones del manga, que lo nombra como un principio secreto. Así como está el Setsu, Ten o Ren, hay un principio secreto que se ve que solamente puede usar un maestro con buenas intenciones, que le llama Gehou.
en japonés, digamos, y por ahí lo traducen en una buena versión del 99 como fuera del camino, como que significa un atajo. Y es usar Ren de una forma no ofensiva sobre un humano normal para abrirle los puntos Yoko. Ese es el método, digamos, no violento para despertar al Nen, que seguramente no lo usa cualquiera, solamente lo usa alguien que es de esa escuela y que sabe que puede despertarlo a alguien con talento. Porque si no tuviera talento, un Gon y Killua hubieran perdido el aura, tal vez hubieran cansado o hasta podrían haber muerto también. Pero bueno, entre métodos no nos muestran mucho, más que un bautismo hacia la fuerza, una meditación así prolongada, o el método de Wing, ahí emanando su aura controladamente. Hay una pregunta que me surgió con esto que estamos hablando, y es que, ¿acaso el que tú enseñes el NEN a alguien que lo utilice de una manera correcta, más fluida, podría traerte a ti, por decirlo así, las buenas vibras o una buena aura? Y a los que lo enseñan de manera negativa podría traerle grandes repercusiones. ¿Acaso esto sería como algo viable o posible? Eso es interesante, porque a ver, ¿qué podemos comparar con eso? Un Win enseña a Killua y a Gon de una forma pacífica, y podríamos decir que algo de Win podría haber quedado en Gon y Killua al emanarle el aura, como una especie de mezclar sus intenciones y que ellos después lo recuerden a Win de esa forma, como una especie de ya los marqué, ahora van a usar el NEM bien. Y en contraparte, está bien que no es oficial, pero está la historia de Hisoka en su manga escrito por este autor de Tokyo Ghoul, no me acuerdo su nombre, pero justamente Hisoka, un joven Hisoka que no sabe Nen, es entrenado también por un, vamos a decirle, un mentor en ese momento, que es el líder de un circo llamado Moritonio, y bueno, justamente le enseña el Nen de una forma también pacífica, podemos decirle, pero el hombre era malo. Entonces Sunen, al enseñarle a Hisoka, estaba con esa inclinación hacia la maldad. Y da la casualidad que justo Hisoka después todo lo que desarrolla es en pos del caos, más que la maldad. Es un poco caótico. Así que yo opino, como vos estás diciendo también, es que podrían mezclarse las auras de los maestros y alumnos para darle una dirección. Ahora, en el caso de Serietnik, el príncipe este que es un monstruito, que muchos especulan que podría ser el hijo de Bellón Netero, yo creo que ahí Teta en su enseñanza no está influyendo mucho, solamente es como una directora, le da una directriz y el otro solamente manifiesta. Sí, mira, ahí siempre se dice que el alumno siempre se lleva una parte del maestro, y lo podemos llegar a ver en varias ocasiones en la obra. Knuckles con Morel, en este caso, tienes a varios alumnos que también fueron o han sido como tal alumnos de buenos maestros, en este caso el Zodiaco, podemos decir que fueron alumnos de Nétero, los mismos Killua y Gon de la maestra Biscuit, etcétera. Pero siempre uno se queda pensando si el Nen actúa, ya sabes, como este karma, buen karma que se le puede decir. Entonces es curioso cómo a veces uno puede llegar a relacionarlo. No digo también de que pues las consecuencias no le vayan a llegar a esas personas tarde o temprano. Lo hemos visto con bastantes buenos ejemplos. Las hormigas quimera creo que fueron el mejor ejemplo de que el karma tarde o temprano llega y es muy, pero muy poderoso y muy peligroso. Pero claro, eso igual, como que era parte de la misma obra el hacerte entender que mientras no estés preparado, alguien con mayor experiencia puede acabarte. Y a eso también me gustaría llegar. Qué tanta experiencia tú crees que han obtenido los alumnos de sus maestros? ¿Crees que ha sido la suficiente o crees que están en pañales aún? Un ejemplo, con Ikilua, por ejemplo.
Y a ver, un Gon, digamos, entre su testarudez y pero su afán de querer ser más fuerte, es como que, bueno, a Wing hasta cierto punto lo deja de lado. Una vez que conoce a Biscuit, es como que ya adopta una posición diferente de aprendizaje. Es como Wing me enseñó las bases, bien, gracias. Ahora pasemos a enfocarnos lo que me enseñó Biscuit y muy acérrimo en usar Gyo todo el tiempo, Shu, en tratar de aprender Ken y Ryu y usarlo todo el tiempo. Eso lo demuestra en su lucha contra el Bomber. No le sale bien a Gon, pero está como enfocado en esa enseñanza, como que la toma como un pilar. Eh, Ahora, si avanzamos un poco más adelante, nos encontramos que nuevamente su maestra pasa a ser Biscuit en la saga de las hormigas químeras. Y no solamente de él, también de Killua. Ahí nuevamente Gon se enfoca mucho en reforzar su Ren para tener un Ken más duradero y te muestra que, bueno, como es también de pensamiento simple, no varía más que eso. Lo que le dice un maestro, él lo hace y lo potencia. Sin embargo, Killua tiene un entrenamiento más específico, lucha contra Biscuit para que entienda justamente Killua que en un combate tiene más posibilidades de la que cree. Está bien que estaba ciertamente manipulado por la aguja de Irumi, pero la enseñanza está igual de Biscuit, que le explica cómo es realmente un combate Nen, que a veces uno puede tener 10% de posibilidad, pero no sabe las posibilidades del otro realmente, y se podría dar vuelta el combate. Y eso Killua lo comprende después de sacarse la aguja, bien. Y nos queda un Killua, digamos, mucho más poderoso, más confiado en sí mismo, en manipular esas posibilidades a favor. Y digamos que todo eso es gracias a Biscuit también. Así que está siguiendo siempre esas directrices, más que lo que podrían haberle enseñado sus padres, que deben haber sido un montón de cosas, pero como que quedó con la idea de un nene equilibrado y bien usado de parte de la enseñanza de Biscuit. Quizás por eso igual Biscuit en Grid Island los hizo pelear contra alguien que era superior a ellos, este asesino de las tijeras. Era para entender de que conforme ellos iban avanzando y preparándose, iban superando estos niveles. Muchos llegan a pensar de que Gon, al momento de estar en su forma adulta, ya había alcanzado su máximo potencial. Y otros dicen que todavía no, que solamente vio como que una versión en la cual él ya tenía el poder para poder vencer a Pitou. Ahí tú podrías decir que lo aprendido por Visco, en este caso, al momento de hacer votos, ¿lo aprendió de ella o lo aprendió indirectamente de alguien más? Y es el estado del Gon, ese Gon Ultimate. Para mí, como lo pensaba Gon, siendo un poco inmaduro, él solo pensaba en ganarle a Pitou. Es como que de alguna forma midió el poder de Pitou, sabiendo el potencial grande que podía tener, no del rey, porque no lo pudo ver, solamente el de Pitou, y en su cabeza solamente buscaba ese potencial, no el potencial de ganarle a cualquiera, sino de poder ser superior a una sola criatura. Entonces, las enseñanzas de Biscuit, ¿cómo les afectaron en ese momento? Bien, en un punto Biscuit ya termina de enseñarle en Grid Island todos los principios, los básicos, los avanzados y los expertos que son los finales, que son Ryu y Ken prácticamente. No les enseña tanto sobre el In y En, porque es como que ellos ya lo saben, pero no lo quieren desarrollar. Pero bueno, centrándonos en eso, Biscuit le dice, la mejor forma de entrenar y ser un experto en ahora es teniendo combates.
muchos combates. Combates obviamente con usuarios diferentes, como dándole pie a decirle a un Gon que si se enfrentan muchos usuarios, él va a ser mucho más fuerte, sin tener que improvisar alguna técnica nueva, ni tanto otro entrenamiento. Entonces, llegado el momento en que él explota en furia contra Pitou, pone en práctica todo eso. Piensa en, no tuve experiencia, no tuve muchos combates, pero solamente quiero ganarle a Pitou. Así que tendría que tener la fuerza suficiente para derrotarla solamente a ella. Para mí ahí se hace muy poderoso, pero no tan poderoso como lo podría ser si él entrenara y creciera realmente y tuviera muchos combates. Así que en mi opinión, un Gon con 25 años sería más poderoso que el Gon que desarrolló de un momento a otro para derrotar a Pitou. Mm. ¿Crees que como tal, el que un maestro te llega a decir, ya sabes, mira, yo sé que quizás te faltan 10 años para llegar al nivel que necesitas, pero existen estos contratos o limitaciones que puedes poner en el NEN para que obtengas ese poder a cambio, obviamente, de un costo muy alto? ¿Tú crees que como maestro sería correcto decirle eso a su alumno como una última opción para una batalla en la cual consideras todo perdido? Y ahí, a ver, me voy para el lado del maestro de Kurapika, Izunami, que de alguna forma le da ese pie a Kurapika, como, bueno, si pensás que no tenés el poder necesario, podés condicionar tu técnica o podés ir más allá y ponerle una restricción muy fuerte en donde vas a multiplicar tu poder. Ahí como maestro él se lo dice, pero le advierte que si lo hace, va a crear una espada de doble filo. Y al crear una espada de doble filo va a dejar un hueco de algo en alguna parte que va a resultarle letal. Eso a Kurapika en el momento no le importa tanto porque él quiere el poder para vengarse. Y nos remontamos ahora más adelante hacia el barco ballena cuando él usa su tiempo del emperador. Él mismo declara en un momento, cuando estuvo dormido, pero en tiempo del emperador, perdiendo horas y por ende años de su vida, toma su técnica como no una espada de doble filo, sino una espada envenenada de doble filo, algo peor todavía. Y ahí es donde resuenan las palabras de su maestro, que si haces eso, al dejar un hueco tan grande en algún lado, algo malo te puede pasar. Entonces, si bien un maestro puede recomendar extraer más poder de la nada, en el lado de estos maestros buenos, vamos a decirle de la asociación, te guían igual por el lado del equilibrio. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en Morena como mentora, que ella es digna de nombrar porque parece saber mucha teoría NEN y no por nada tiene una técnica para brindar técnicas, vamos a decir, pero no sin antes explicarle a cada miembro de su banda cómo funciona y cómo funciona básicamente el NEN. Ella no va a dudar en hacer que miembros de su banda sean más poderosos a costa de su propia vida, porque justamente no le importa la vida misma a esa mina. Ahí tenemos justamente esos dos ejemplos de quién te demostraría que podés tener más poder y no vacilaría en que lo hagas, y quién lo hace pero te advierte mucho, como el maestro de Kurapika. Ok, es un buen ejemplo el que has brindado acerca de Morena, esta maestra, podremos decirlo, indirecta, que ha creado muy buenos usuarios que aún no han llegado a su máximo potencial. Ya cuando ellos puedan infectar a otros y hacer que su habilidad crezca, siento que ahí es cuando realmente el problema va a empezar. Porque, ¿cómo decirlo? Es un peligro andante y es una bomba que va creciendo, creciendo, creciendo en potencia. Y no sé si lo has pensado, pero a mi entender siento que no va a haber alguien que pueda vencerla si no llegan a detenerla en el momento adecuado. No, realmente tiene una técnica que si la asociación se enterara,
tendría que pararla porque es una amenaza que sería hasta global. Ahí en el barco es una amenaza al menos nucleada solamente ahí, pero imagínate que alguno de ellos desarrolla alguna técnica para inclusive salirse del barco, poder ya estar en tierra firme. Sería algo que se les saldría de las manos, porque la única condición básica que tienen que cumplir es matar inocentes. Matar gente, no inocentes, pero matar gente. Y siendo usuarios NEN ya se les facilita mucho el matar gente. Así que, pero en ese sentido creo que la asociación al enterarse la va a tener que cazar, como por principios la va a querer cazar de alguna forma. Estoy de acuerdo contigo. Y antes de seguir tocando ese tema, ¿podrías decirnos cuáles son los maestros conocidos o que nos ha mostrado la obra hasta el momento? Bien, tenemos maestros per se, o sea que ya son presentados como mentores, elegidos por la asociación. Bueno, uno es Wing, que es el maestro de Sushi, Gon y Killua. A su vez, él menciona que es alumno de Biscuit, y Biscuit menciona que es discípula de Netero misma. Perdón, Win no dice que es alumno de Biscuit, sino que Biscuit dice ser maestra de Wing. Y ahí también menciona que es discípula de Netero. Así que ahí ya tenemos tres, a Wing, a Biscuit y a Netero mismo, el expresidente ya fallecido. Izunami se nos presenta como un vagabundo, elegido también por la asociación para entrenar a Kurapika, como sabiendo las intenciones de Kurapika y qué maestro le convendría tener también. También acá hay una cuestión política interna de la asociación que te asigna un mentor. Después, lamentablemente, no sabemos con quién entrenó Leorio, que le costó mucho, o Hanzo o Pocle, pero bueno, en paz descanse. Aprendió, pero no sabemos de quién. Luego, otros maestros que nos muestran indirectamente son Morau y Nobu, porque ellos mismos llevan a sus discípulos hacia la misión de la erradicación de las hormigas quimera. No nos dicen que son mentores, pero indirectamente nos demuestran que sí lo son. Otro gran maestro de mucha gente, que por ahí uno se le puede escapar por su renombre, es Jin. Jin mismo tiene un gran equipo, tanto en Grid Island como fuera, y el primer discípulo que sabemos que tiene es Kaito, Kite. Si uno vio la versión del 99, lo sabe desde el principio, que es discípulo de él y lo está buscando. Si uno vio la versión del 2011, lo sabe más sobre la mitad, que medio como que ahí la fallaron en eso. Esos son como los maestros más propiamente mencionados, pero también hay maestros potenciales que uno puede verlo y decir, este también tiene que ser un maestro y un mentor. El primer grupo, podemos decir, el zodíaco mismo. Todos los miembros del zodíaco poseen 2 o 3 estrellas en su haber, y justamente el conseguir una segunda estrella es lograr que un discípulo tuyo consiga su primera estrella. Creo que se escucha el maullido de mi gatito de fondo. No, está atento a la conversación, créeme, él está Y así como quiero que yo quiero opinar, saber más. quiero opinar el Michito. Pero justamente el Zodíaco consiguió sus estrellas enseñando a otros cazadores a que sean expertos en algún área. Ni hablar los que consiguen una tercera estrella que no se nos ocurre por ahora qué podrán haber hecho. Será motivo de otro no podcast. Y otros maestros potenciales, bueno, el maestro Beyond Netero, podría ser uno, porque también tiene un gran séquito. La familia Soldic,
ya de por sí ellos tienen una dinastía y van heredando una serie de aprendizaje. Y también puedo remarcar la milicia de Kakin. En Kakin mismo se ve que están dedicados a enseñar el Nen a su manera, de una forma discreta también, pero destinada solamente a ciertos nobles y militares especializados en custodiar a los nobles. Esos son los que más me vienen a la mente ahora. ¿Crees que como tal, a través de lo que se nos ha mostrado a través de toda la historia, por ejemplo, crees que debería ser correcto que el NEN se limitara a tan poca gente? Porque sabemos que literalmente cualquiera puede aprender NEN. No hay una limitación. Aprendes las bases y de ahí puedes desarrollar un Hatsu y listo. Pero ¿tú crees que es mejor el que solamente unos cuantos, contados con los dedos de dos manos, sepan acerca de esto? Y ahí está entre lo que creo y lo que veo, digamos. La asociación de cazadores, lo que puede ver uno, es como que quiere limitar la cantidad de usuarios NEN. Solamente es aquellos que pasen el examen de cazador van a ser sometidos a una prueba secreta para aprender NEN, vamos a decir, de los mejores. Entonces, de alguna forma, la asociación los limita. También es como que los limita para formar su propio ejército de usuarios NEN aptos para sus necesidades. Y por otros lados, en otros lados del mundo, como Kakin, solamente tienen algo en mente, que es mantener el reino con su nobleza activa, protegida, y como una forma de decir que el NEN es algo solamente de ellos por tener sangre real. Ahí tenemos dos ejes. Y está después el por qué no se sabe tanto del NEN en todo el mundo, por qué no hay más usuarios sueltos. Bueno, el ejemplo de Ciudad Meteoro, justamente hay usuarios NEN encubiertos y se ve que entre ellos también se enseñan, pero no lo explotan tanto. No es como que se lo enseñan a todos y dicen, vamos nosotros 1000 usuarios y vamos a gobernar el mundo. Entonces uno dice, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no hay tantos usuarios? Bueno, ahí tenemos un punto clave. Yo me remonto a cuando Wynn enseña quién tiene talento para aprender NEN. Y lo que explica es que algunos son prácticamente genios, nacen con talento natural, ese talento natural lo vuelcan en algo como la música y inconscientemente usan algo de NEN en la música. No saben los principios básicos, no saben per se a utilizar NEN, pero lo están usando sin querer. Y nombra una numeración, da una estadística de cuántos podrían tener talento y aprender NEN rápido o a otros que le costaría años. Y ahí da una cifra bastante alarmante que nos da una pauta a decir, por eso no hay tantos usuarios NEN en el mundo. Un Gonikiluga, por ejemplo, son, si mal no recuerdo, 1 en 10 millones. Así que ese talento en el mundo no va a ser asiduo. Y encima hay que encontrarlo y explicarle que el NEN existe y que lo puede activar. Porque Gon y Killua, sin maestro, no sabemos realmente en qué momento lo hubieran activado por sí solos. Y un Sushi, por ejemplo, en menor medida, era 1 en 10.000. Y a él le había costado unos cuantos años en meditar y activar su TEN. Así que ahí numéricamente podemos reducir que la capacidad de aprender NEN, si bien puede cualquiera, tienen una posibilidad remota de algunos activarlos en poco tiempo y otros tienen mucho talento para activarlo en muy poco tiempo. Así que mi opinión es, sí, estaría bien que se enseñe más el NEN, sea algo más abierto, pero crearía cierto caos en el mundo porque mucha gente frustrada tal vez no llegaría a aprender las bases.
Entonces se armaría un cierto caos mundial entre como un mundo de los superhéroes y los que no tienen poderes. Mm, interesante. Es un mundo, muchos dirán que puede ser un mundo utópico, en el cual al todos tener una habilidad o una base puedan vivir como más en armonía. No digo que quizás eso no sea posible, quizás eso llegó a pasar en algún momento en el continente oscuro, en esta ciudad laberíntica, en el cual ya había demasiada armonía y todo esto, pero como tú lo dices, hay quienes no van a poder a como quieran o de las maneras en que quieran, no van a poder aprender en él y quizás busquen otras maneras de reemplazar ese poder y creen cosas, o en este caso calamidades, que lamentablemente atenten contra la vida humana. Sí, son cuestiones curiosas, porque es cierto, en varias obras nos han mostrado eso. Creo que incluso en el mismo Yu Yu Hakusho, One Piece, en varias series nos han mostrado de que al no tener él la capacidad de obtener ese poder, pues tienes que reemplazar ese poder. Entonces, no sé si a tu opinión crees que esto podría llegar a provocar más caos o más destrucción en el mundo si llegara a pasar. Claro, ahí justamente podemos citar algunas obras como esta Boku no Hero, o los X-Men mismos, que es más vieja todavía, en donde o un mundo lleno de mutantes o un mundo sin mutantes, y siempre está esa dicotomía, ese conflicto entre qué sería mejor, un mundo lleno o un mundo vacío. Y siempre va a surgir una persona o un grupo de personas en que va a tomar como que es más pacífico una cosa o la otra, pero en el mundo de Hunter lo veo más como que quien no aprendiera NEN enseguida miraría con recelo a quienes lo sepan e intentaría por todos los métodos acabarlos por otros medios. Está bueno eso que mencionás de la ciudad laberíntica, porque es muy posible que en el continente oscuro haya aldeas, ciudades de gente que son todos usuarios. Tal vez aprendieron el NEM de una forma más pacífica o una forma rudimentaria en que todos saben más o menos lo mismo, creando técnicas que se apoyen entre ellos y no tanto como podría dar la imaginación en el mundo civilizado, porque por ahí en el mundo civilizado las ocurrencias de técnicas y de los efectos que uno quiere dar están más condicionados a una ciudad o a un objetivo principal que puede sonar medio banal o en vano para una aldea, por ejemplo, del continente oscuro en donde todos están unidos para sobrevivir. Pero sí, sí, si la comparamos con otras obras, también caemos siempre en lo mismo, en que siempre va a surgir algún recelo o alguien que quiera acabar o con los que no lo tienen el poder o con los que tienen el poder. En efecto, mi estimado Cronos, eso es muy cierto. Aquí también viene algo relacionado con esa pregunta, que es, si tú pudieras escoger, por decirlo así, a dos alumnos de estos maestros que hemos visto del NEM, que sean muy talentosos, ¿cuáles serían esos dos usuarios que destacan por mucho de todos los demás? A dos alumnos, a ver, que hayan aprendido mucho. Y bueno, a ver, repasando tantos alumnos, está Nucle, Shoot, Pan, el mismo Hisoka, Gon y Killua. Kurapika, podría elegir a Kurapika como uno de todos ellos por, más que nada por su inteligencia. Destaca mucho en su inteligencia y en cómo deduce posibles técnicas de rivales, cómo deduce los movimientos o cómo podrían usar el NEN los demás. Y lo elijo más que nada porque está de protagonista en el barco ballena y su última diferencia ahí con la trama es que se le ocurre de alguna manera desactivar la técnica global de la sucesión del rey. Es como dice, esto se da cuenta enseguida, esto es una técnica,
pero podemos hacer algo para que se quiebre la técnica y no tenga más efecto. Así que a Kurapika lo elijo, es el primero en ser elegido. Y segundo, ahí es más difícil elegir un segundo porque no quiero elegir protagonistas, quisiera elegir a Leorio porque me gusta Leorio y le veo mucho potencial que todavía no ha demostrado. Pero decime vos quién elegís vos primero y yo te digo mi segundo. Claro que sí. Para mí uno de los primeros y primordiales que siento que no se le ha tomado tanto en cuenta en esta parte de la obra, pues es ya sabes, siempre se nos dice, como tú dices, no escoger a los protagonistas. Y a mí me gusta pensar en este caso en Sushi. Muchos pueden llegar a decir, no, pues él no ha avanzado, no ha creado un Hatsu y todo eso, pero a pesar de todo el tiempo que ha él estado, él aprendió a la antigua, no necesitó un atajo, no necesitó un despertar o nada de eso, él está aprendiendo a su manera, de la manera antigua y le está yendo muy bien. Quizás a futuro podamos llegar a ver que es un gran usuario con una gran habilidad muy poderosa. Y sí, o sea, ¿por qué no? Al final de cuentas, en su momento llegó a ser parte del este dúo de los protagonistas, entonces ¿por qué no ponerlo a él en ese lugar? Y como segundo, yo me quedo con Shoot, porque la verdad su habilidad y la manera en cómo la implementó, y además tan solo la jaula es un gran Hatsu, pero la manera en cómo las manos te ayudan a poder hacer que el Hatsu funcione de mejor manera, la manera en cómo piensa su estrategia y su desempeño en la misión de eliminar el exterminio de los hormigas quimera, para mí fue más que excelente. Sí, también coincido en que Sushi tiene un gran potencial y que no tendrían que desperdiciar ese personaje a futuro, tiene que volver, de alguna forma lo tiene que hacer volver. Y Shoot también, cuando mostró esa técnica, uno primero se quedaba, pero ¿cómo la hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace realmente Shoot? Y bueno, después va avanzando y nos va mostrando detalle a detalle y realmente una técnica muy complicada que usa muchas cosas y se luce contra Yuppie. Esa pelea que tiene, por más que no le haya hecho daño, lo ralentizó, le quitó mucho tiempo, lo hizo confundir con solamente su ingenio y su técnica. Y bueno, el segundo que yo te elijo una chica, así elijo un chico y una chica, el último discípulo de Morena, ahora del último capítulo, Borskan, la chica que supuestamente va a ser una especialista y va a crear su técnica. Le veo mucho futuro como alguien que va a ir en contra de ese grupo, del grupo de Morena, y le veo futuro a que se cree una habilidad que le sirva tanto a ella como a su propio grupo de militares, como a Morena misma, algo que la confunda a Morena, que se crea que le va a ser una herramienta más, pero ella va a tener toda la inteligencia como para aprender mucho del NEN rápidamente de Morena y salirse con la suya. Es una buena elección, no había pensado en esa. Es una muy buena elección realmente. Sí, sí, o sea, al final de cuentas es un especialista, o sea, y es lo que estaban buscando. Entonces sí fue una muy buena elección la que tomaste ahí. Estaba pensando también en Palm, pero siento que su evolución cuando se convirtió en hormiga quimera fue un poco más como por parte de las hormigas quimera y no fue por parte de su maestro. Entonces no sé si tomarlo como una buena alumna o una mala alumna. Sí, era como trampa. Entonces vamos a dejarlo así una buena elección la que tomaste es Borsen, sí. Que hablando de eso, ¿tú crees que realmente Borsen pueda darle el golpe final o ese golpe a traición a Morena y así pueda acabar con ella sin que se dé cuenta? Acabar con ella de alguna forma indirecta, va a lograr traicionarla sí o sí. Para mí eso sí, va a agarrar su grupo, va a hacer algo con su nen, va a enseñarle nen obviamente a su grupo. Está del lado del príncipe, eso no hay que olvidarse, así que probablemente quiera llevar sus habilidades al primer piso.
A Morena la va a traicionar, pero va a ser como una parte fundamental en la caída de Morena, más que nada. Como que Morena se va a confiar porque, bueno, todavía no nos queda claro qué habilidad está buscando Morena. Así que hasta que no suceda eso, queda mucho a la especulación. Pero para mí sí, la va a traicionar y va a ser una parte fundamental para la caída de Morena. No niego, la verdad, que esos capítulos los estoy esperando bastante, porque ahora estamos en una batalla campal, mafia, la araña, la misma familia real, Kurapika que en este caso podría llegar a encontrarse con Kuroro, Hisoka podría llevar a cabo los primeros asesinatos de la araña, Morena podría dar su golpe final, no sé, un montón de cosas que están por pasar, que es muy difícil ponerle la atención a todo, pero en tu caso, y como parte de las preguntas finales, ¿qué es lo que esperas ver en los últimos capítulos que vaya a sacar Togashi? Y ahora mínimamente, cuando ya se anuncie que va a salir algo, va a haber que releer bastante todos los últimos capítulos para no perder el detalle. Y yo diría que ahora lo a esperar sería algo más de acción más de combate entre técnicas, nen, pero así de manera más violenta, digamos, no de manera pacífica, así como un Nobunaga que mata a uno, o Nobunaga que se encuentra con un grupo y muestran algunos efectos. Yo esperaría algo más de violencia así campal, en donde no puedan pensar mucho, y bueno, de ahí descartamos a algunos combatientes de Morena y algo así. Por ahora espero una acción, porque hace mucho que no hay un toque así, un capítulo al menos de mucha acción. Alguna pelea que cause impacto, como lo puede hacer Togashi. Eso sí, la verdad, a mi esperar, yo quiero saber si Lumi va a atacar a Hisoka o si Hisoka va a atacarlo a él. Porque ese contrato que tienen ellos es un contrato que pues, uno de los dos no va a salir de ahí. Más muchos especulan de que quizás Hisoka lo hizo a manera de un trueque. Acaba primero con los otros y luego tú y yo tendremos ese último baile y ver quién es el que queda al final. No sé si tú has pensado o has escuchado de esa teoría. Sí, también escuché que Irumi, como es un contratista, prácticamente lo contrató para algo, es posible que tenga una cláusula en que si pasa algo, el contrato se rompa. Tal cual como pasó con Zeno Silva, que fueron contratados para acabar con Kuroro, en un momento se cancela el trato porque, bueno, la parte pagadora murió. Así que acá es posible que ese contrato tenga alguna cláusula en donde ambos no tengan que morir. Pero bueno, está el ingrediente Karuto también, que es un Ryodan, y Hisoka tendría que matarla también. Así que Irumi tiene que proteger a su hermanito. Es un caos, realmente es un caos todo. Hay algo que me olvidó preguntar, aunque no sé si como tal hay una respuesta a esto, pero sabemos que los especialistas son pues rarezas entre los usuarios NEN y muchos a veces se quedan preguntando cómo puedes tú entrenar a un especialista, cuál es la manera en cómo tú podrías hacer que el especialista desarrolle un Hatsu, debido a que pues es un tanto difícil el poder darles como que las bases para que no se utilice manipulación o materialización, o crees como tal que es como las otras categorías y puedes ser que tu imaginación te ayude a crear la habilidad correcta. Y ahí me puedo remontar a alguien que creó una técnica inconscientemente, siendo especialista, que es Neon. Neon, sin saber mucho del NEN, y justamente como el aura está ligada a los pensamientos, emociones, vivencias de uno, ella solamente comenta que le gustaba mucho un programa de una divina, de una señora divina. Entonces, inconscientemente, con su Hatsu especialización, crea algo no posible con los demás Hatsus. Entonces crea su fantasma escritor, una criatura capaz de escribir cosas que van a pasar de forma poética.
pero ni siquiera ella piensa en cómo lo tiene que hacer ni nada, solamente es una recreación inconsciente de su deseo. Es como que materializa su deseo de forma especialista. Y si vamos para el lado, bueno, que es el NEM monstruoso de las hormigas quimera, Pitou, siendo especialista, también tiene como el deseo de saberlo todo del cuerpo humano. Y enseguida tiene una criatura que opera el cuerpo, puede reestructurar arterias, órganos y todo. Es como prácticamente el especialista podría crear su técnica solamente deseándola de alguna forma fuerte y no con tanto entrenamiento como tienen que hacer con los demás Hatsu. Por ejemplo, el identificador tiene que hacer un entrenamiento especial, el transformador también, el emisor, como nos muestra Biscuit cuando quiere que Gon y Killua suban de nivel. Pero el especialista para mí es como algo más ligado a la imaginación del usuario y el deseo, más que una serie metódica de crear una técnica. Pero bueno, no sabemos, ya algo puede ser que nos muestren. Eso también me hace pensar en Kuroro. ¿Cómo puede ser que alguien como él haya creado no solamente el libro del bandido, el cómo debe de funcionar para que él pueda utilizar los Hatsus en este caso, y cómo lo evolucionó después de que le eliminaron esta maldición, la que le puso Kurapika, que era incluso el separador? Que eso también me hace pensar en una parte importante de lo que es un maestro Nen. ¿Tú crees que un maestro Nen, en este caso, deba de llevar a su alumno al máximo potencial y al máximo riesgo para que desarrolle sus habilidades, o crees que deben de ser un poco más adecuados y seguros con ellos? Te podré dar el ejemplo de que quizás Netero llevó a Bellona al continente oscuro y pues ahí sobrevive, hijo, a ver qué pasa, a ver si realmente eres digno de pelear. O un ejemplo que es Wing, que lo va haciendo paso por paso y todo a su momento. ¿Cuál crees que realmente es el verdadero camino para que seas un buen maestro? Y yo ahí optaría un camino más central. Está entre Wing, que te da unas bases y te suelta la mano para que vayas por el mundo. Después está un Netero que tal vez lo soltó, pero enseñándole demasiado. Y también está, por ejemplo, vamos a remarcar a Jin, que le da como a su discípulo una misión, como una misión final para que él lo apruebe como que su entrenamiento terminó. Entonces me quedo con ese entrenamiento en que el maestro te enseña todo lo que puede y te da una prueba final para certificarte que ya de ahí en adelante hace lo que quiera. Una muy buena respuesta. Sí, es lo más adecuado. Al final de cuentas, un alumno lo que quiere es pues que su maestro no solamente lo ayude, lo impulse, lo motive, sino que haga algo más. E incluso el mismo maestro lo dice: mi camino hasta aquí, contigo terminó. A futuro quizás nos encontremos, pero quizás el que tenga que enseñarle algo a alguien seas tú a mí. Un ejemplo puede ser ese. No sabemos en qué momento, por ejemplo, si Kaide en algún momento pensó en decirle a en este caso a Jin, que había logrado su misión o que había superado como tal las pruebas, o que incluso el mismo Gon estaba orgulloso de él. No sabemos, porque al final de cuentas pues eso nunca pasó, pero pues tenemos la idea de que a lo mejor ese encuentro hubiera sido posible. Son esas partes nostálgicas de lo que como uno como maestro espera que su alumno supere todo y pueda llegar más lejos. Tal cual, tal cual. Pues mi estimado Cronos Aiken, como la última pregunta de este no podcast, es una pregunta sencilla, pero que quizás tengas que analizar mucho al personaje como tal para saber qué va a pasar. En este caso ya hemos hablado de lo que es un maestro, lo que hace, cómo enseña, han sido sus alumnos más adecuados y todo esto, pero poniéndonos en el caso de los especialistas, los que están destacando más en esta última parte, al igual que de Kurapika, ¿tú crees que como tal él
tenga que ignorar las enseñanzas de su maestro y arriesgarlo todo por la carta ganadora que es vencer a Cerberus, recuperar los ojos de su tribu e incluso quizás acabar por último con la araña? ¿O crees que deba de evitar todo esto, hacerle caso a su maestro y tener la vida que realmente merece? Bueno, me pusiste en una encrucijada. Por un lado lo veo posible que un Curapica lo quiera dar todo, todo con tal de lograr su objetivo. Pero como se está desarrollando todo, me gustaría más que sea algo como que tenga un parate, tenga un freno. Justamente Izunagi está en el barco, está en el mismo piso y hasta podrían tener un cruce. Un cruce solamente tal vez una mirada para que un Curapica, estando extasiado e irascible, regrese a ese momento en donde Izunagi le explicaba en sus inicios y él tome aire profundamente y se diga a sí mismo, no, no tengo que hacer eso, tengo que equilibrarme y apagar este tiempo del emperador para vivir un poco más. Pues ya lo han escuchado de la mano de mi invitado, Kurapika. Debe de tomar la decisión correcta o si no, las consecuencias por lo que él desea podrían llegar a ser las más peligrosas. Pues esto ha sido todo por este no podcast, mi estimado Cronos Aiken. Dígame cómo se ha sentido el día de hoy hablando de estos temas de Hunter. Pero muy distendido siempre, me gusta hablar de Hunter x Hunter, de cualquier tema, de lo que sea, así sean teorías, cosas que podrían pasar, cosas que podrían haber pasado, lo que sea de Hunter, aquí puedo estar. Así que muchísimas gracias por invitarme y muy cómodo como siempre. Excelente, excelente. Pues nuevamente agradezco el que hayas estado aquí y hayas compartido de ese vasto conocimiento con nosotros. Agradezco también de igual manera a todas las personas que han escuchado este no podcast y les pido que se mantengan en sintonía para el próximo no podcast Viaje al Nuevo Mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.